Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este campo de calabazas a partir de esta imagen. Recordad que os dejo los enlaces abajo en la descripción. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero y más importante, el papel. Yo voy a utilizar el papel Arches de grano grueso de 23 por 31 centímetros. Podéis utilizar cualquier papel que sea 100% algodón. No hace falta que sea este de Arches, da igual que sea también de grano fino o grano grueso. Vale, el papel, seguimos. En cuanto a la paleta de colores, como habéis visto en la ilustración, es bastante otoñal, los tonos son muy apagaditos. No hemos utilizado exactamente la misma paleta que en la foto porque eran como muy vibrantes y parece que para esta época del año no pega mucho. Así que he restringido la paleta a estos tonos que tengo por aquí, que son el ocre amarillo, que lo tengo por aquí, es el número 252 de Sennelier, ¿vale? Podéis utilizar cualquier otro ocre amarillo, igual con el resto de colores, no tienen por qué ser de Sennelier, de Smink, ¿qué tal? Si tenéis una paleta de cualquier marca, pues la adaptáis y punto. El siguiente es el rojo claro de Holbein, que es el W330, este de aquí. Es un rojo cobrizo, así como terracota, a mí me gusta mucho. El siguiente no lo tengo porque lo tengo en Godet, ¿vale? Que es el sombra tostada 406 de White Nights. Sabéis que a mí White Nights no me entusiasma mucho, pero en este caso es que pues lo tenía y como no tengo otro sombra tostada de otra marca, pues he pensado, pues voy a utilizarlo. El pardo sepia, el siguiente color, en este caso es de Sminke, que es el número 663, ¿vale? Este es el verde oliva de Sennelier, el 813. El siguiente es el beige titanio de White Nights, o sea, White Nights, ¿cómo estoy hoy? Bueno, de Daniel Smith, este es de Daniel Smith. Y el último color es el índigo, ¿vale? Es el índigo de Sminke, que tampoco lo tengo porque también lo tengo en Godet. En cuanto a los pinceles, tampoco es importante que sean únicos, evidentemente, pero yo los que he utilizado son estos. Es uno así más, voy a dejarlos por aquí, así. Uno más gordito, así tipo mop, que puede equivaler a un número 12, a un 14, por ahí, que sea así más grandote para que sea más sencillo aplicar el agua para las primeras aguadas, para dar los primeros tonos de color, uno así más grandote. Luego, uno mediano, que yo en este caso es el Skoda Versatil número 8, para dar como ya no manchas más grandes, sino más, pues eso, más medianas. Seguimos por los de Toray blanco. En este caso yo he utilizado estos dos, que son Skoda Los Perla del número 4 y del número 1. Son geniales para dibujar. Y este último, este es un Silver Silk 88 Oval Crescent de 3/8. Este también va muy bien para dibujar, pero aparte me gusta mucho para raspar y para sacar algunas luces cuando hemos dado las primeras aguadas y se puede quedar algo un poquito oscuro, pues veréis que lo utilizo para dar como brillitos, para sacar luces para afuera. Y por último, yo creo que lo único ya que me queda es algo así, porque aparte de, claro, necesitaréis un portaminas, una regla, una goma de borrar y aparte pues un limpiatipo de estos, una goma maleable, tampoco os vendría mal para quitar el exceso de grafito y que no se vea luego en la ilustración final. Si os gusta ver el grafito, pues adelante. Y yo creo que con esto ya hemos terminado, así que nos vemos en la mesa. Empezamos ya con el dibujo. Para ello he marcado, centrado en el papel, un rectángulo de unos 17 centímetros de largo por unos 14 centímetros de ancho. Más o menos a la mitad del lado derecho del rectángulo iremos bajando el campo de calabazas hacia abajo. Como veis hay un poquito de inclinación y nosotros pues lo vamos a marcar en nuestro dibujo. Seguimos marcando nuestras líneas guía. Ahora voy a marcar como la franja, la zona donde luego posteriormente dibujaremos nuestras calabazas. Las líneas las estoy marcando de forma muy sutil para luego poder borrarlas y que no se aprecien en el papel una vez aplicada la acuarela. Compositivamente no me gustaba dibujar todas las calabazas que aparecen en la parte inferior, así que simplemente dibujaremos algunas dejando
bastante aire en la parte inferior. Una vez terminada la parte inferior, pasamos a dibujar la caseta que hay en segundo plano, esta casita roja que aparece detrás de los girasoles. Empezamos dibujando de forma muy sutil, sin que casi se note el lápiz en el papel, para si se nos va alguna línea o queremos corregir alguna perspectiva, poder hacerlo de forma sencilla sin que se note luego los trazos finales. Es importante prestar especial atención a la perspectiva y a la proporción de los elementos posteriores, ya que si nos sale muy grande quedará desproporcionado y el dibujo no quedará nada realista. Para conseguir que nuestro dibujo tenga profundidad, es importante, conforme nos vamos alejando, conforme vamos dibujando la parte posterior, la que está más alejada de nosotros, que las líneas y las manchas tengan menos definición. Entonces, pues por ejemplo la chimenea, en vez de dibujar todas las líneas, pues simplemente hacer unos trazos que simulen una chimenea. La parte delantera de la casa no es necesario dibujarla porque está tapada por la vegetación que está justo delante. Marcaremos con un trazo fino por dónde irá más o menos esta vegetación para luego ya dibujarla con la acuarela. Tomando como referencia la imagen, vamos a empezar a dibujar las calabazas. Simplemente vamos a dibujar formas, no nos vamos a dedicar a hacer detalles, nada, simplemente formas. Para ello vamos a hacer círculos, óvalos, así como balones más apepinados, más alargados, para simular lo que son las calabazas. Más tarde ya las pintaremos y ya les daremos el detalle con la acuarela. Tener en cuenta que las líneas tienen que ser flojitas para que luego no se vean. Tened en cuenta que conforme nos vamos alejando, las calabazas deben ser más pequeñas por el tema de la perspectiva. Limpiamos con una goma de borrar las líneas que ya no nos sirven, que nos molestan. Y con la goma maleable quitamos el exceso de grafito de la ilustración. Humedecemos con agua limpia toda la parte del cielo. Para ello vamos a utilizar nuestro pincel más gordito. Tened en cuenta que debemos dejar el papel húmedo pero sin charcos. Al ser papel grueso va a absorber muchísimo el agua y nos va a ayudar mucho el trabajo con la acuarela. Al ser otoño, pues la temperatura no es excesivamente elevada y la verdad es que se puede trabajar muy cómodamente sin necesidad de darse prisa.
Mezclamos a partes iguales índigo con beige titanio y lo vamos aplicando por la parte superior del dibujo. Conforme nos vayamos acercando más al horizonte, el tono de cielo debería ser más clarito. Para crear un cielo interesante vamos a empezar a dar toquecitos, no lo vamos a pintar todo entero, simplemente aquí y allá para simular nubes y para darle profundidad al dibujo. Movimientos muy orgánicos. Con el pincel limpio vamos arrastrando el pigmento para crear como este degradado hacia el azul clarito que está más en el horizonte. Añadimos más índigo a la mezcla para dar profundidad por la parte superior del dibujo. Otra vez con el pincel limpio podemos ir moviendo el pigmento para darle forma a las nubes. Una vez terminados los últimos retoques, dejamos secar al aire libre sin secador el dibujo. Empezamos con la primera capa del campo de calabazas. Para ello humedecemos toda la parte inferior, todo lo que va a ser el campo, y con toquecitos vamos aplicando el color sombra tostada. Añadimos sepia a la mezcla para dar profundidad al primer plano. Aunque ahora estamos trabajando en húmedo sobre húmedo, es importante intentar dejar el hueco de las calabazas un poquito limpio. Con toquecitos vamos a ir aplicando un poquito de ocre amarillo a la zona de arriba, que es donde va a ir como la zona de las calabazas más difusas, las que están más alejadas. Secamos completamente el dibujo con el secador. Con el pincel plano de cerdas duras, de cerdas Toray, vamos a ir raspando para sacar algunas luces del dibujo. Si vemos que es necesario, podemos aplicar esta técnica para limpiar alguna de las calabazas. Con el pincel número 8 Skoda Versátil vamos a hacer la mezcla para pintar la casa del fondo. Con una mezcla de pardo sepia y bastante agua aplicamos el color por toda la casa, dejando algunas manchitas blancas, algunos huecos blancos para simular luces. Seguimos igual con la casita de la izquierda.
vamos a aplicar las primeras sombras con el color pardo sepia. Para ello cambio de pincel al Skoda Versátil del número 1, pero noto que no me quedan las líneas tan definidas como a mí me gusta, así que decido cambiar al Skoda Perla del número 1. Y con este ya sí que voy a hacer la sombra de la chimenea y del tejado. Como veis, estoy utilizando una mezcla con bastante agua, porque así, si luego queremos oscurecerlo, pues siempre podremos darle otra capa y oscurecerlo. Sin embargo, si lo hacemos directamente con un tono pardo sepia muy oscuro, luego nos va a ser imposible volver atrás. Aprovechando que el color rojizo aún está un poquito húmedo, vamos a utilizar esta mezcla de pardo sepia para aplicarlo por debajo de los tejados para simular la sombra. Cambiamos nuevamente de pincel al Skoda Versátil del número 8 y vamos a hacernos una mezcla de verdes con verde oliva y amarillo ocre para empezar con la vegetación de la parte trasera. Vamos aplicando el pigmento con movimientos orgánicos y toquecitos muy sutiles. Intentando variar las formas para que no parezcan patrones y que quede de forma muy natural. Para conseguir profundidad en el dibujo vamos a empezar con manchas más pequeñitas en la que está más alejado y vamos a ir haciéndolas más grandes conforme nos acercamos al primer plano. Limpiamos el pincel y ahora con agua limpia vamos a pasar sutilmente justo por debajo, por la línea inferior de la vegetación para romper la mancha y que se difumine con el campo de calabazas. Con este efecto tan chulo conseguimos integrar el fondo, la vegetación del fondo, con el primer plano. Añadiendo un poquito de pardo sepia a la mezcla vamos a conseguir un tono de verde más oscuro. Lo vamos a aplicar aprovechando que está el papel aún húmedo por la parte inferior, así se nos difuminará y se nos crearán diferentes matices de verde. Seguimos difuminando para unir con la parte del campo de calabazas. Y quitamos un poquito de humedad al papel con el secador, no hay que secarlo completamente, cuando pongamos pigmento tiene que explotar un poquito. Añadimos más pardo sepia a la mezcla de verdes y vamos aplicando a toquecitos este tono oscuro para crear las sombras de la parte inferior. Si vemos que el papel se nos ha secado por algunas zonas, podemos con agua limpia romper las manchas.
Limpiando el pincel y con agua limpia, volvemos a difuminar este color verde hacia abajo, hacia el campo de calabazas. Aprovechando que hemos humedecido la parte superior del papel, la parte superior del campo, vamos a aplicar un tono de ocre amarillo para empezar a simular las calabazas del fondo. Tened en cuenta que cuanto más nos alejamos, más difuso tiene que ser el dibujo, por lo que no vamos a dibujar círculos perfectos y vamos simplemente a hacer manchitas para simular esas calabazas lejanas. Añadimos un poco de rojo claro a la mezcla y lo aplicamos para simular las sombras de las calabazas lejanas. Un poco más de verde oliva para crear sombras en la vegetación. Limpiamos el pincel y volvemos a difuminar. Añadimos un poco más de pardo sepia a la zona del camino. Con ocre amarillo y mucha agua vamos a darle la primera capa a las calabazas, variando el tono y dejando siempre algunos huequitos en blanco para simular luces. Para integrar estas calabazas con el suelo y que no parezca que están flotando, vamos a utilizar este mismo tono para dar unos toques por la parte inferior del suelo. Volvemos a secar. Con el pincel Skoda Perla del número 4 y un tono muy cargado de pigmento de rojo claro, vamos a dar toques así en forma de líneas a la cabaña del fondo, dejando siempre algunos huecos libres para simular las luces. Acentuamos algunas sombras. Y vamos detallando poco a poco cada vez más el dibujo. Con un tono amarillo ocre con bastante pigmento y poca agua vamos a ir definiendo los detalles de la calabaza. Para dar volumen podemos considerar que la calabaza es una esfera, así podremos ayudarnos para saber dónde están las luces y las sombras.
También es importante saber ubicar dónde está el foco de luz para saber situar bien las luces y las sombras. En este caso, la luz viene de la izquierda, por lo que la sombra de la calabaza estará a la derecha. Podemos aprovechar e ir dibujando algunas líneas que serán nuestros gajos de la calabaza. El truco es ir dejando huecos en blanco entre capa y capa para crear esas luces y esas sombras y que nuestra ilustración cobre vida. Antes de continuar con la siguiente capa, vamos a secar muy bien esta primera de ocre amarillo. Con el tono sombra tostada vamos a acentuar las sombras. Para conseguir que nuestras calabazas tengan la forma correcta, es importante que los trazados de nuestro pincel vayan en la dirección de los gajos. Al igual que con el color anterior, vamos difuminando también hacia el suelo para que no parezca que la calabaza está volando.
Con el color ocre amarillo, pero esta vez con más carga de pigmento, vamos a dar detalle a la parte superior del campo de calabazas. Vamos a aprovechar ahora el color verde oscuro que tenemos en la paleta para dar textura y profundidad al campo de calabazas del fondo. Para ello, pues vamos a hacer así toquecitos, vamos a dar toquecitos sobre el papel y con el dedo podemos extenderlo, así como si fuese pincel seco, pero con nuestro dedo, aprovechando que el papel tiene mucha textura. Volvemos a crear nuestra mezcla de verde oliva y sepia para intensificar un poquito las sombras de la vegetación del fondo. Volvemos de nuevo a las calabazas, esta vez con el color sepia puro, para intensificar las sombras. Si en el proceso de dar volumen a la calabaza hemos perdido alguna luz, podemos raspar con el pincel plano para retirar el pigmento sobrante y sacar así las luces que habíamos perdido. Poco a poco vamos incidiendo en las sombras hasta conseguir el resultado deseado.
un poco más de oscuridad en el primer plano. Aprovechando el tono verde de la paleta, vamos a hacer los rabitos de las calabazas. Aquí me doy cuenta de que el papel está un poquito húmedo, así que vamos a secar antes de continuar. Mientras nos aseguramos que el papel está completamente seco, he cogido la pluma para darle algunos toquecitos, algunos detalles de línea en las zonas más oscuras de la caseta. Este paso no es que sea obligatorio, en realidad lo podéis hacer también con el pincel fino y un tono sepia muy oscuro. Con el rotulador de pintura acrílica Posca voy a sacar algunas luces que he ido perdiendo por el camino en el tejado y en algunos sitios de la vegetación. Igual que os he dicho antes, este paso no es obligatorio. En realidad, si tenéis pintura opaca tipo gouache o acuarela blanca muy opaca, podéis utilizarlo en lugar del rotulador de pintura acrílica Posca. Ahora que ya nos hemos asegurado que el papel está completamente seco, podemos pasar a pintar los rabitos de las calabazas. Como veis, no les estoy haciendo rayitas simplemente, sino les estoy dando forma de conito. Para que quede un resultado más orgánico y realista, es importante ir variando el ángulo de los rabitos así como su forma. Con un tono de sepia oscuro vamos a ir dando sombra a los rabitos de las calabazas. Recordad, como hemos dicho antes, que la luz viene desde la izquierda, por lo que las sombras tendremos que proyectarlas sobre la derecha.
últimos detalles de color sobre el fondo. Con acuarela blanca, gouache o incluso pintura acrílica vamos a dar algunos detalles de luz en nuestra ilustración. Como veis, yo estoy haciendo un poquito en las luces del fondo y voy a utilizarlo sobre todo para dar mucho interés a los rabitos de las calabazas, así como en las luces de estas calabazas. Pues ya tenemos lista nuestra ilustración, ya es dar los últimos retoques hasta que nos convenza y ya la tenemos lista para enmarcar. Espero realmente que hayáis disfrutado tanto como yo realizando esta ilustración. Espero que lo pongáis en práctica y que os quede súper bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo muy grande.